Despídelo el viernes, llegó la voz de Rodrigo a través de la delgada pared de la sala de juntas. Me quedé helado, con los dedos suspendidos sobre mi teclado. El viejo sistema de aire acondicionado acababa de detenerse con un quejido a las 8:43 de la noche, dejándome en un bendito silencio después de otro día de 15 horas. Pensé que todos se habían ido a casa. Es la tercera vez que Santillán señala esos movimientos de los fondos de la Afore, continuó nuestro director ejecutivo de 35 años. Su voz de maestría del Tecnológico de Monterrey llevaba esa arrogancia de Santa Fe que había llegado a odiar. Estaban hablando de mí. Mi nombre es Eduardo Santillán. Tengo 58 años y he estado administrando sistemas informáticos desde antes de que estos niños supieran qué era el Internet. Eduardo construyó toda esta infraestructura desde cero, respondió el presidente Villalobos, con su inconfundible barítono ejecutivo. Pero no necesita saber lo que sucede tras bambalinas. De acuerdo, dijo Ximena, nuestra directora de finanzas. Háganlo de forma limpia. Con efecto inmediato. 25 años le había dado a esta empresa, construyendo su imperio digital desde la nada mientras ellos se llevaban el crédito y cobraban bonificaciones. Ahora planeaban desecharme como si fuera equipo obsoleto. ¿Te imaginas su cara cuando se lo digamos? Ese era Gerardo de Recursos Humanos, prácticamente riéndose. Esa mirada confusa que pone cuando mencionamos iniciativas de transformación digital. ¿Recuerdas la reunión de presupuesto cuando rechazamos su dinero para infraestructura en sus sistemas heredados? Su risa se deslizó a través de la pared como veneno. La sangre subió a mis oídos, caliente y palpitante. Había construido cada circuito de su éxito, y esta era mi recompensa, la burla de unos niños que no sabrían cómo salir programando de una bolsa de papel. Realmente cree que sus 25 años de experiencia importan, dijo Ximena. Compensación de nivel superior. Estos boomers deberían estar agradecidos de que les demos trabajo a los 45. 45 años ya era historia antigua. Que seguridad esté lista para bloquearle la salida de inmediato, ordenó Rodrigo. Revoquen sus credenciales antes de que su trasero deje la silla. No podemos arriesgarnos a que acceda a algo importante. ¿Y el mantenimiento del sistema?, preguntó Ximena. ¿Quién se encargará de las plataformas heredadas? Kevin Barrera, ese consultor que hemos estado trayendo, respondió Rodrigo. Dice que puede hacer ingeniería inversa del trabajo de Eduardo por el doble del salario. Vale cada centavo para modernizar este lugar. Mis manos comenzaron a temblar. Kevin Barrera, ese niño arrogante que había estado siguiendo mi trabajo, fingiendo aprender mientras planeaba mi reemplazo. Me mordí el labio hasta que sentí el sabor a cobre. 25 años viéndolo robar el crédito por mis innovaciones mientras expulsaban sistemáticamente a cualquiera con canas. 25 años construyendo algo tan valioso, tan esencial, mientras era demasiado viejo, demasiado experimentado, demasiado caro para ser compensado adecuadamente. Lo que no entendían sobre el elegante sistema que conectaba nuestras 16 oficinas en todo el país era maravillosamente simple, dependía de protocolos de autenticación de sistemas centrales heredados que yo había diseñado desde cero. Cada 72 horas, requería mi código de validación personal o volvería a la configuración de referencia, una salvaguarda que había implementado después de que me culparan por su último desastre de modernización que borró 5 días de transacciones en todo el mundo. Una medida de protección de la que se habían burlado como una complejidad innecesaria. Una medida que ya había salvado sus operaciones 4 veces. ¿Deberíamos contarle sobre las inversiones en criptomonedas?, preguntó Ximena. No necesita esos detalles, respondió Rodrigo. La diversificación de la Afore es perfectamente legal. Solo estamos usando los fondos de los empleados de manera más agresiva durante la volatilidad del mercado. 1.445 millones de pesos del dinero de jubilación de los empleados. Había señalado esos patrones de transacciones inusuales 3 veces, viendo cómo los fondos fluían a través de empresas fantasma hacia lo que sospechaba que eran carteras personales de criptomonedas. Habían desestimado mis preocupaciones como si no entendiera la gestión moderna de carteras. Cerré mi computadora portátil en silencio, recogiendo mis cosas mientras su conversación cambiaba a handicaps de golf y casas de vacaciones en Valle de Bravo. Estos jóvenes ejecutivos no tenían idea de lo que acababan de desencadenar. No fui a casa esa noche. En cambio,
Conduje hasta mi taller, un garaje reconvertido donde construía muebles y restauraba computadoras antiguas. El olor familiar a aserrín y aceite de máquina me ayudó a aclarar mi mente. Necesitaba pensar, planificar. Lo que habían revelado no era solo un despido. Era un robo a gran escala, oculto detrás de la jerga corporativa y la arrogancia milenial. Los fondos de jubilación de miles de empleados, gente como Rogelio Martínez, el supervisor de mantenimiento que había trabajado aquí 32 años, o Patricia Casas, la empleada de contabilidad que ahorraba para la colegiatura universitaria de su hija. Todo apostado en la especulación de criptomonedas. Saqué un bloc de notas y comencé a trazar sus patrones de comunicación. Servidores de correo electrónico, archivos de mensajes, grabaciones de voz de conferencias telefónicas. Todo fluía a través de sistemas que yo había diseñado, protegidos por protocolos de autenticación que nunca se habían molestado en entender. A las 3 de la mañana, tenía un plan. No un sabotaje, eso sería demasiado obvio, demasiado rastreable. En cambio, algo elegante, un rastro de auditoría transparente que se activaría una vez que mi autenticación permaneciera inactiva durante exactamente 72 horas. No destrucción, sino revelación. Una vía que dirigiría todas las comunicaciones ejecutivas directamente a los sistemas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores donde pertenecían. El miércoles por la mañana trajo una atención inusual. Diego, nuestro director de tecnología de 29 años, apareció en mi puesto de trabajo antes de que hubiera terminado mi primera taza de café. Progresando en ese proyecto de integración heredada, preguntó, escaneando mi monitor como si pudiera decodificar 25 años de conocimiento institucional por ósmosis. Funciona sin problemas, mentí, con los dedos firmes a pesar de mi pulso acelerado. Las métricas de rendimiento son sólidas en todas las plataformas. Su mirada se arrastró por mi pantalla, buscando signos de lo que no podía entender. Los elegantes algoritmos, las distribuciones de carga cuidadosamente equilibradas, los intrincados protocolos de seguridad que mantenían su imperio en funcionamiento, todos misterios para alguien que había aprendido a programar con tutoriales de Internet. Deberíamos discutir la transferencia de conocimientos pronto. Eres demasiado integral para las operaciones como para tener todo encerrado en tu cabeza. La ironía era sofocante. Durante años, habían ignorado mis solicitudes de documentación, propuestas de presupuesto para una documentación adecuada del sistema y súplicas de conocimiento redundante. Feliz de documentar lo que necesiten, dije con profesionalismo practicado, observando el rostro de Diego en busca de pistas. Tenía esa energía nerviosa de alguien ascendido más allá de su competencia, mirando constantemente por encima del hombro en busca de validación. Genial. Quizás podamos programar algo la próxima semana. La próxima semana. Después de que ya me hubieran despedido. El engaño casual habría sido impresionante si no fuera tan transparente. Esa tarde, regresé a un edificio vacío. La seguridad me dejó pasar, después de 25 años, yo era parte del mobiliario. El piso ejecutivo estaba a oscuras, sus caras sillas ergonómicas metidas bajo escritorios de caoba como centinelas dormidos. Me senté en mi puesto de trabajo y abrí la arquitectura del sistema que había construido desde la nada. Miles de líneas de código elegante, bases de datos interconectadas, protocolos de seguridad que habían evolucionado durante décadas de guerra corporativa. Era hermoso en su complejidad y completamente incomprensible para cualquier otra persona. No saboteé nada, eso sería demasiado obvio, demasiado rastreable. En cambio, creé algo más sofisticado, un rastro de auditoría transparente que se activaría una vez que mi autenticación permaneciera inactiva durante exactamente 72 horas. No destrucción, sino revelación. Una vía que dirigiría las comunicaciones ejecutivas, todas ellas, directamente a los canales de supervisión donde las transacciones financieras sospechosas se marcan e investigan automáticamente. La belleza estaba en su simplicidad. Cuando mi acceso expirara, el sistema volvería a su configuración de transparencia original, la forma en que lo había diseñado antes de que me pidieran que compartimentara la información por motivos de seguridad. Cada correo electrónico, cada llamada de conferencia grabada, cada transacción digital fluiría naturalmente hacia los sistemas de monitoreo que las agencias reguladoras utilizaban para detectar fraudes corporativos. A las 3 de la mañana, las modificaciones estaban completas.
invisibles a una inspección casual, enterradas bajo capas de protocolos de seguridad legítimos que no podían distinguir de las operaciones estándar. Ni siquiera Kevin Barrera lo encontraría jamás. El jueves por la mañana trajo una paranoia acentuada. Kevin apareció en mi escritorio durante el almuerzo, rondando como un ave de carroña. Quemando el aceite de medianoche últimamente, observó, estudiando mi pantalla con la intensidad de alguien que intenta descifrar jeroglíficos. Los sistemas no se mantienen solos, respondí, observándolo buscar signos de sabotaje que no reconocería ni aunque le mordiera. Los patrones de tráfico de la red parecen diferentes. Los algoritmos de enrutamiento han cambiado desde el lunes. Mi pulso se aceleró. ¿Realmente había notado algo o era una expedición de pesca? Optimización del rendimiento, expliqué con calma. Reducción de la latencia entre los centros de datos regionales. Mejoras de eficiencia estándar. Lo suficientemente técnico como para sonar legítimo, lo suficientemente vago como para no significar nada específico para alguien que había aprendido sobre redes en tutoriales en línea. Él asintió lentamente, fingiendo comprender conceptos que a mí me había llevado décadas dominar. Asegúrate de que cualquier cambio pase por los canales de aprobación adecuados. Siempre lo hago. Esa tarde, llegaron 3 especialistas en tecnología desconocidos, consultores caros que daban vueltas a mi espacio de trabajo como buitres digitales. Verifiqué que mi secuencia de cuenta regresiva permaneciera indetectable, enterrada bajo los protocolos de mantenimiento de rutina. La ironía no se me escapó. Estaban pagando tarifas premium por experiencia externa para comprender sistemas que yo había ofrecido documentar adecuadamente durante años, solicitudes que habían negado como un gasto innecesario. El viernes por la mañana llegó con una ceremonia teatral. El propio Rodrigo se detuvo en mi escritorio, algo sin precedentes en todos mis años aquí. El joven director ejecutivo nunca había reconocido mi existencia, excepto durante las reuniones de presupuesto donde rechazaba mis solicitudes de infraestructura. He oído que has estado trabajando horas extras, dijo, apoyándose en mi espacio de trabajo con una naturalidad forzada. La dedicación como la tuya merece un reconocimiento. Reconocimiento. Después de 25 años de construir su imperio digital mientras él se llevaba el crédito en las reuniones de la Junta y en las conferencias de la industria. Solo manteniendo lo que necesita ser mantenido, respondí, encontrando su sonrisa artificial con la mía, más curtida. A las 4:15, observé al equipo ejecutivo reunirse en la sala de juntas como un tribunal preparándose para una ejecución. A las 4:25, activé silenciosamente la secuencia final en mi protocolo de autenticación. A las 4:30, entré en su dominio de paredes de cristal por última vez. Gerardo comenzó el despido con una solemnidad ensayada, leyendo un guión que Recursos Humanos probablemente había elaborado para obtener la máxima protección legal. Debido a la reestructuración organizativa y a las iniciativas de transformación digital, debemos realizar ajustes de personal inmediatos para seguir siendo competitivos en mercados en evolución. Jerga corporativa para, eres demasiado viejo y caro. Permanecí en silencio, negándoles la satisfacción de verme rogar o discutir. Después de 25 años, sabía exactamente qué era esto. Tus credenciales del sistema, exigió Diego, deslizando un formulario de despido sobre la pulida mesa de caoba. Todas las contraseñas, códigos de acceso y protocolos de seguridad. Necesitamos la documentación completa de inmediato. Documentación completa. Habían ignorado mis solicitudes de documentación adecuada del sistema durante una década, alegando restricciones presupuestarias. Ahora querían que se lo entregara todo en una carpeta como si fuera una colección de recetas. Entregué mis credenciales de inicio de sesión principales, contraseñas estándar que les darían acceso a los sistemas de nivel superficial. Pero convenientemente olvidé mencionar los protocolos de autenticación que mantenían la compartimentación de sus datos, las medidas de seguridad más profundas que nunca se habían molestado en entender o siquiera preguntar. ¿Alguna pregunta?, preguntó Rodrigo, visiblemente inquieto por mi tranquila aceptación. Solo una, respondí, estudiando sus rostros. Cuando se dieron cuenta de que yo era la única persona que realmente entendía cómo funcionaban sus sistemas. Sus expresiones seguras parpadearon como viejas bombillas fluorescentes que luchan por mantenerse encendidas. La seguridad me acompañó a la salida mientras contaba las horas en mi cabeza.
No 24, ni 48, sino exactamente 72 horas hasta que mi ausencia activara protocolos que no sabían que existían. 3 días hasta que sus barreras artificiales se disolvieran y sus comunicaciones comenzaran a fluir hacia los sistemas de supervisión federal diseñados para detectar exactamente el tipo de irregularidades financieras que había estado señalando. El fin de semana transcurrió en paz. Trabajé en el taller de mi garaje, construyendo una estantería de madera de cerezo para el nuevo departamento de mi hija Sofía. El ritmo familiar de medir, cortar y lijar me ayudó a despejar la mente. Trabajo honesto con resultados visibles, algo que estos ejecutivos nunca entenderían. El sábado por la noche, hice hamburguesas a la parrilla en mi patio trasero, observando a los vecinos cuidar sus jardines y pasear a sus perros. Gente normal viviendo vidas normales, confiando en que sus fondos de jubilación estaban seguros, que las empresas a las que habían dedicado sus carreras no apostarían sus futuros en la especulación de criptomonedas. El domingo por la mañana, volví a encender mi teléfono para encontrar 14 llamadas perdidas, 22 mensajes de texto cada vez más frenéticos y 6 mensajes de voz del equipo ejecutivo. El mensaje final era del propio Rodrigo: Eduardo, sea lo que sea que esté pasando con los sistemas, podemos solucionarlo. Reincorporación total. Di tus condiciones. ¿Llama de inmediato? Demasiado tarde. La ventana de 72 horas se estaba cerrando. El lunes por la mañana traería su ajuste de cuentas. No había filtrado datos. No había plantado pruebas falsas. Simplemente había eliminado las barreras artificiales que había construido para proteger su información compartimentada, permitiendo que sus propias comunicaciones, sus propios esquemas y manipulaciones, fluyeran directamente a los sistemas de supervisión donde las transacciones financieras sospechosas activaban investigaciones automáticas. Para la campana de apertura del lunes, los ejecutivos se enfrentarían a un interrogatorio de la Fiscalía General de la República sobre 1.445 millones de pesos en fondos de jubilación de empleados desviados que habían ocultado a través de la especulación de criptomonedas. Al mediodía, la negociación se detendría a medida que sus mensajes internos que detallaban la manipulación de los estados financieros fluyeran directamente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. El sistema no estaba roto. Finalmente funcionaba exactamente como las regulaciones financieras pretendían. El domingo a las 6:45 de la tarde, Ximena apareció en mi puerta, algo que nunca hubiera imaginado posible. La joven directora financiera estaba en mi porche con aspecto demacrado, su habitual pulcritud corporativa reemplazada por la desesperación. ¿Cómo encontraste mi dirección?, pregunté, sin invitarla a entrar. Por favor, dijo, con la voz quebrada. Los sistemas están fallando. Errores de autenticación por todas partes. Los protocolos de enrutamiento están volviendo a configuraciones que no podemos entender. Kevin no puede resolverlo. Me apoyé en el marco de la puerta, estudiando su pánico con el desapego de alguien que ve un documental de naturaleza. Depredadores descubriendo que su presa había desarrollado mecanismos de defensa. Eso es desafortunado. Te triplicaremos el sueldo. Opciones sobre acciones. Paquete completo de beneficios ejecutivos. Solo ven y arregla lo que sea que esté pasando. Beneficios ejecutivos. Después de 25 años de ser tratado como un costoso equipo de mantenimiento. Me despidieron, ¿recuerdan? Escolta de seguridad y todo. Un malentendido, insistió, con el sudor perlando a pesar del aire fresco de la tarde. Rodrigo habló demasiado rápido. La Junta valora tu experiencia. Por un momento, casi sentí lástima por ella. La joven ejecutiva que se había reído de mi despido, que me había llamado dinosaurio mientras robaba los fondos de jubilación de familias trabajadoras. Es demasiado tarde, dije simplemente. Su desesperación se transformó en algo más oscuro, más amenazante. ¿Qué le hiciste a nuestros sistemas? Nada para lo que no estuvieran diseñados originalmente. Escucha con atención, dijo, acercándose y bajando la voz. Hay inversores poderosos en nuestras operaciones de criptomonedas que no aprecian las interrupciones. Gente que puede hacer desaparecer los problemas permanentemente. La amenaza implícita pendía entre nosotros como nubes de tormenta acumulándose. A pesar de mis años de guerra corporativa, la intimidación física real todavía me helaba la sangre. ¿Me estás amenazando, Ximena?
Se enderezó su costosa chaqueta, intentando recuperar la autoridad ejecutiva. Te estoy dando una oportunidad para salvarte. Ven ahora, revierte lo que hayas hecho, y podemos fingir que esta conversación nunca ocurrió. Necesitaría acceso completo al sistema, dije, observando su reacción cuidadosamente. El alivio inundó su rostro como el amanecer después de una larga noche. Absolutamente. Derechos administrativos completos. Lo que necesites. Déjame preparar mi equipo. No hay tiempo, espetó. El coche espera abajo. Agarré mi caja de herramientas, dejando deliberadamente atrás mi computadora portátil personal. Mientras bajábamos en el ascensor, Ximena hizo 3 llamadas frenéticas, diciéndole a cada persona que yo estaba cooperando plenamente con la restauración del sistema. El sedán negro que esperaba afuera tenía los cristales tintados y un conductor que nunca reconoció nuestra presencia. Tácticas de intimidación corporativa aprendidas de las películas y los casos de estudio. Toda la junta está reunida un domingo por la tarde, dijo Ximena mientras conducíamos por calles vacías. Todos esperan tu experiencia. Me siento honrado por su confianza. No respondió, solo tecleó frenéticamente en su teléfono mientras nos dirigíamos hacia la reluciente torre de oficinas. Cuando llegamos, Kevin Barrera nos recibió en la entrada de seguridad. El consultor que había estado siguiendo mi trabajo tenía un aspecto terrible, sin afeitar, ojos inyectados en sangre, la expresión atormentada de alguien que descubre que los tutoriales de Internet no lo prepararon para fallas de sistemas del mundo real. Gracias a Dios, dijo cuando me vio. La autenticación del sistema central está fallando en cascada. Los protocolos heredados están rechazando los intentos de acceso estándar. Todo está volviendo a configuraciones que nunca he visto. Asentí pensativamente, como un médico examinando los síntomas. Muéstrame lo que estás experimentando. La sala de juntas ejecutiva se había transformado en un centro de mando de crisis. Las computadoras portátiles cubrían la mesa de caoba, los cables serpenteaban por todas partes como espaguetis electrónicos. Rodrigo caminaba de un lado a otro mientras ladraba órdenes a su teléfono. Diego estaba encorvado sobre varias estaciones de trabajo, a punto de llorar. Gerardo de Recursos Humanos estaba sentado en un rincón, probablemente calculando la responsabilidad legal. Todos guardaron silencio cuando entré, como pacientes esperando el diagnóstico de un cirujano. Eduardo, dijo Rodrigo, con evidente alivio a pesar de su arrogancia habitual. Gracias por venir. Sea lo que sea que esté pasando, lo arreglaremos. Reincorporación total. Paquete de compensación ejecutivo. Compensación ejecutiva. 25 años demasiado tarde. Miré mi reloj, 7:15 de la noche. 15 minutos hasta que los protocolos de autenticación expiraran permanentemente y las barreras se disolvieran por completo. Déjenme ver qué está pasando, dije, sentándome en una silla en su estación de monitoreo principal. Me dieron acceso a una estación de trabajo de diagnóstico, rodeándome como padres ansiosos que observan a un cirujano operar a su hijo. Escribí comandos lentamente, observando las pantallas de estado del sistema mientras los ejecutivos rondaban detrás de mí. Los protocolos estaban en cuenta regresiva exactamente como estaban diseñados, preparándose para dirigir todas las comunicaciones ejecutivas a los canales de supervisión federal donde los sistemas automatizados de detección de fraudes marcarían cada transacción sospechosa. ¿Y bien?, exigió Diego después de 3 minutos de tenso silencio. ¿Cuál es el diagnóstico? No pasa nada, dije con calma, estudiando las lecturas que contaban una historia que no podían comprender. El sistema está funcionando exactamente como se diseñó originalmente. Entonces, ¿por qué está fallando todo?, preguntó Kevin, mirando mi pantalla como si el código de repente tuviera sentido para él. No está fallando. Está volviendo a la configuración de transparencia de referencia. Rodrigo se adelantó, con el sudor visible en la frente. ¿Qué significa eso? Habla claro. Volví a mirar mi reloj, 7:18 de la noche. Significa que en aproximadamente 12 minutos, todas las comunicaciones a nivel ejecutivo comenzarán a dirigirse a sistemas de supervisión externos, así como a las redes internas. La habitación quedó en silencio, excepto por el zumbido de los sistemas de refrigeración sobrecargados y el sonido lejano del tráfico muy abajo.
¿Qué comunicaciones?, preguntó Ximena, con la voz apenas audible. Todas ellas. Cada correo electrónico, mensaje, llamada de conferencia grabada y transacción digital de las oficinas ejecutivas durante los últimos 6 meses. Me levanté lentamente, saboreando el momento. Incluyendo la documentación detallada de los desvíos de fondos de la Afore a inversiones personales en criptomonedas. El rostro de Rodrigo perdió el color como si alguien hubiera abierto una válvula. No puedes hacer esto. Ya lo hice, respondí con la tranquila satisfacción de alguien que lo había planeado todo a la perfección. El protocolo de autenticación requiere mi validación cada 72 horas. Cuando me despidieron, esa validación se detuvo. Ahora el sistema está volviendo a su estado natural. Deténlo, ordenó Diego, con la desesperación quebrando su voz. Ahora mismo. No puedo, dije con sinceridad. Es irreversible una vez que la cuenta regresiva llega a 0. Incluso si quisiera ayudarlos, cosa que absolutamente no quiero. Kevin me apartó y comenzó a teclear desesperadamente, sus dedos volando sobre las teclas como un pianista intentando un concierto imposible mientras la orquesta ardía a su alrededor. Debe haber un comando de anulación. Una puerta trasera administrativa. Algo. No la hay, dije, observándolo pasar por intentos de acceso que habrían sido divertidos si no estuviera tanto en juego. Lo diseñé de esa manera después de que me culparan por su última iniciativa de modernización que borró esos registros de transacciones. Ximena me agarró del brazo con una fuerza sorprendente. Escúchame con mucha atención. Arregla esto de inmediato y te daremos cualquier cosa. Un puesto en la junta. Salario de ejecutivo. Opciones sobre acciones. Lo que quieras. Me solté de su agarre, estudiando los rostros que se habían reído de mi despido solo unos días antes. Deberían haber considerado eso antes de decidir que yo era desechable. 7:19 de la noche. Los ejecutivos comenzaron a gritarse unos a otros en un pánico que era hermoso de presenciar. Apaguen los servidores. No podemos detener las operaciones globales. Llamen a nuestros abogados. Destruyan los discos duros. Saquen los cables de red, gritó Kevin, zambulléndose debajo de los escritorios como si el edificio estuviera bajo ataque. Eso no ayudará, dije con calma. Los cambios de enrutamiento ya se han propagado a los sistemas de respaldo. Cortar las conexiones ahora solo activaría los protocolos de emergencia que restauran todo automáticamente. Caminé hacia la puerta, pero 2 guardias de seguridad me bloquearon el paso. Hombres grandes con trajes baratos que probablemente pensaban que esto era solo otro simulacro de seguridad corporativa. No te vas a ir, dijo Rodrigo, con la voz temblando de rabia y desesperación. No hasta que detengas esto. Eso es detención ilegal, señalé, manteniendo el tono conversacional que parecía ponerlos más nerviosos que si gritara. Es proteger la seguridad económica nacional, replicó desesperadamente. Lo que estás haciendo es terrorismo corporativo. De hecho, me reí, un sonido que pareció sorprender a todos, incluyéndome a mí mismo. Exponer delitos financieros no es terrorismo. Es exactamente para lo que se diseñaron los sistemas de supervisión. 7:20 de la noche. Mi teléfono vibró una vez. La cuenta regresiva había llegado a 0. Las alarmas comenzaron a sonar en varias computadoras simultáneamente. Mensajes de advertencia rojos parpadeaban en todas las pantallas como luces de Navidad diseñadas por alguien que tiene un ataque de nervios. Kevin maldijo en voz alta y de forma creativa, combinando términos técnicos con blasfemias de maneras que habrían impresionado a un ingeniero. ¿Qué está pasando?, gritó Rodrigo por encima del caos electrónico. Cascada de fallos de autenticación, leyó Kevin de su monitor, con la voz quebrada. Los protocolos de seguridad vuelven a la configuración de referencia. Las particiones de datos se disuelven. Las comunicaciones se dirigen a sistemas externos. En español, gritó Ximena. Respondí por él con la satisfacción de alguien que lo había planeado todo a la perfección. Significa que sus secretos ya no son secretos. Las siguientes 4 horas fueron un caos más entretenido que cualquier cosa que hubiera visto en televisión.
Los especialistas en informática pasaron por medidas cada vez más desesperadas mientras los ejecutivos me sometían a interrogatorio tras interrogatorio. Nada de eso importaba. El sistema ahora operaba como se había diseñado originalmente, sin barreras artificiales que protegieran sus actividades criminales. A las 11 de la noche, aparecieron las primeras alertas regulatorias. Los sistemas automatizados de las agencias de supervisión financiera detectaron patrones de datos inusuales, específicamente los movimientos de fondos de jubilación que yo había señalado en 3 ocasiones distintas a través de los canales adecuados. A medianoche, Rodrigo recibió una llamada que lo envejeció una década en 30 segundos. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores tiene preguntas sobre la gestión de nuestro fondo de afore de los empleados, dijo a la sala después de colgar, con la voz hueca. Han recibido documentación preocupante que requiere una investigación federal inmediata. Todos los ojos se volvieron hacia mí como si yo fuera una especie de mago digital que había conjurado agentes federales de la nada. Se los dije con tranquila satisfacción. No filtré nada. Sus propias comunicaciones hicieron exactamente lo que estaban diseñadas para hacer. Me mantuvieron en el edificio hasta las 3 de la madrugada, detención ilegal, pero ya no les importaba cometer más delitos. Abogados caros pasaron por la sala de juntas, alternando entre amenazar con un proceso por sabotaje y ofrecer millones en un acuerdo para hacer que todo desapareciera. Nada de eso importaba. El sistema continuó su metódica exposición de 6 meses de comunicaciones ejecutivas, cada mensaje fluyendo hacia bases de datos donde los algoritmos de detección de fraude marcaban cada transacción sospechosa. Alrededor de las 2:30 de la mañana, Rodrigo entró solo en la sala de juntas, pareciendo mayor de lo que probablemente parecía su padre. El joven director ejecutivo que se había burlado de mi experiencia se sentó frente a mí como un acusado esperando sentencia. No entiendes lo que has desatado, dijo, frotándose la cara como si pudiera borrar la realidad. Hay gente poderosa involucrada que no aceptará una simple exposición. Entonces no deberían haberse involucrado en el fraude de fondos de jubilación. No se suponía que fuera permanente, dijo desesperadamente. Necesitábamos liquidez durante la recesión del mercado. El plan era reemplazar esos fondos una vez que nuestras inversiones en criptomonedas maduraran. Estábamos protegiendo empleos. Estaban protegiendo las bonificaciones de los ejecutivos, corregí. Vi los paquetes de compensación aprobados la misma semana que desviaron los primeros 340 millones de pesos. Su expresión se ensombreció con la ira de alguien que no está acostumbrado a que le contradigan. Te crees una especie de héroe, exponiendo la corrupción. Pero solo eres un viejo amargado que no pudo soportar ser reemplazado por la innovación. Me incliné hacia adelante, mirándolo fijamente. ¿Reemplazado? Robaste mi trabajo durante 25 años, te llevaste el crédito por mis innovaciones, me pagaste una fracción de mi valor y luego planeaste desecharme cuando descubrí tus crímenes. Esto no se trata de reemplazo. Se trata de justicia. También vendrán por ti, advirtió ominosamente. Tú construiste estos sistemas. Técnicamente eres cómplice. No, negué con la cabeza. Tengo informes con marca de tiempo que señalan estos problemas en 3 ocasiones distintas. Informes que ignoraron o suprimieron activamente. Estoy protegido por las leyes de protección de denunciantes. Finalmente me liberaron alrededor de las 3:30 de la mañana, dándose cuenta de que retenerme solo añadía cargos de secuestro a sus crecientes problemas legales. Dormí profundamente esa noche, más tranquilo que en años. El peso de llevar sus secretos, secretos que nunca había pedido conocer, finalmente se había levantado. El lunes por la mañana llegó con noticias financieras de última hora. La negociación se suspendió en espera de una investigación federal. Al mediodía, los agentes pululaban por el edificio. Por la noche, 7 ejecutivos, incluidos Rodrigo y Ximena, estaban bajo custodia para ser interrogados. Lo vi todo desarrollarse desde el taller de mi garaje, atendiendo llamadas de agencias reguladoras que solicitaban mi testimonio. Cada conversación confirmaba lo que ya sabía, la evidencia era abrumadora e irrefutable. Las propias comunicaciones preservadas de los ejecutivos proporcionaban todas las pruebas que los fiscales necesitaban. 6 meses después, estaba en un tribunal federal viendo a Rodrigo y a los ejecutivos restantes declararse culpables.
Sus trajes caros habían sido reemplazados por una vestimenta de sala de tribunal más sobria. Su arrogancia por una aceptación derrotada. Cuando Rodrigo levantó la vista y me vio observando, algo brilló en sus ojos, el reconocimiento de que su caída no provino de sofisticadas operaciones encubiertas, sino de un hombre al que había subestimado. Un hombre del que se había burlado mientras planeaba robar a miles de familias trabajadoras. La sentencia del juez fue despiadada: 12 años para Rodrigo, 8 para Ximena, penas menores para otros, restitución financiera completa y confiscación total de los bienes personales. El tribunal considera estos delitos con especial severidad, declaró el juez. Los acusados abusaron de posiciones extraordinarias de confianza para enriquecerse a expensas de las familias trabajadoras que dedicaron sus carreras a construir esta empresa. Mientras se llevaban a Rodrigo esposado, se detuvo brevemente a mi lado. «Has destruido todo lo que construimos», susurró. Encontré su mirada con la tranquila satisfacción de alguien que había visto cómo se hacía justicia por completo. «No. Ustedes mismos lo hicieron. Yo solo eliminé las barreras que lo ocultaban a las personas que necesitaban saberlo. Mi venganza no fue destruir algo. Fue restaurarlo a lo que debería haber sido desde el principio, un sistema donde la verdad no pudiera ser enterrada y los futuros de la gente trabajadora no pudieran ser apostados por la codicia de los ejecutivos. A veces, la justicia requiere simplemente eliminar las barreras artificiales que ocultan la verdad a aquellos con el poder de actuar sobre ella. La persona más peligrosa en cualquier organización no es la que tiene más autoridad, es la que tiene más integridad y la comprensión más profunda de cómo funcionan realmente las cosas. El verdadero poder no reside en construir muros para ocultar la corrupción, sino en tener la sabiduría y el coraje para derribarlos cuando la justicia lo exige. Solicitud de actualización. Agregó Rodrigo. Invaluable. El viejo dinosaurio realmente pensó que gastaríamos dinero en equipo de mantenimiento costoso. Continuó entre risas. Como si mantener sistemas centrales anticuados mereciera algo. Boomers. La palabra dolió como una bofetada. Yo era generación X, pero para ellos, cualquiera de más de 40 años era historia antigua. Habíamos creado un rastro de auditoría transparente que se activaría una vez que mi autenticación permaneciera inactiva durante 72 horas. Deberíamos discutir la transferencia de conocimientos pronto. Ahora, ante mi ausencia, de repente les importaba la capacitación institucional. Feliz de documentar lo que necesiten, dije con profesionalismo practicado, observando el rostro de Diego en busca de pistas. Tenía esa energía nerviosa de alguien ascendido más allá de su competencia, mirando constantemente por encima del hombro en busca de validación. Gran idea. Quizás podamos programar algo la próxima semana. La próxima semana. Después de que ya me hubieran despedido. El engaño casual habría sido impresionante si no fuera tan transparente. No saboteé nada, eso sería demasiado obvio, demasiado rastreable. Kevin asintió lentamente, fingiendo comprender conceptos que a mí me había llevado décadas dominar. Laer capas de protocolos de seguridad legítimos que no podían distinguir de las operaciones estándar. Rodrigo se detuvo en mi escritorio con una naturalidad forzada. La dedicación como la tuya merece un reconocimiento. Reconocimiento. Después de 25 años de construir su imperio digital mientras él se llevaba el crédito en las reuniones de la Junta y en las conferencias de la industria. Solo manteniendo lo que necesita ser mantenido, respondí, encontrando su sonrisa artificial con la mía. Debido a la reestructuración organizativa y a las iniciativas de transformación digital, debemos realizar ajustes de personal inmediatos para seguir siendo competitivos en mercados en evolución. Jerga corporativa para, eres demasiado viejo y caro. Habían ignorado mis solicitudes de documentación adecuada del sistema durante una década, alegando restricciones presupuestarias. Ahora querían que se lo entregara todo en una carpeta como si fuera una colección de recetas. Mi ausencia activó protocolos que no sabían que existían. 3 días hasta que sus barreras artificiales se disolvieran. ¿Cómo encontraste mi dirección? Pregunté, sin invitarla a entrar. Por favor, dijo, con la voz quebrada. Los sistemas están fallando. Errores de autenticación por todas partes. Los protocolos de enrutamiento están volviendo a configuraciones que no podemos entender.
Kevin no puede resolverlo. Me apoyé en el marco de la puerta, estudiando su pánico con el desapego de alguien que ve un documental de naturaleza. Depredadores descubriendo que su presa había desarrollado mecanismos de defensa. Eso es desafortunado. Te triplicaremos el sueldo. Opciones sobre acciones. Paquete completo de beneficios ejecutivos. Justo ven y arregla lo que sea que esté pasando. Beneficios ejecutivos. Después de 25 años de ser tratado como un costoso equipo de mantenimiento. ¿Me estás amenazando, Ximena? Se enderezó su costosa chaqueta, intentando recuperar la autoridad ejecutiva. Te estoy dando una oportunidad para salvarte. Ven ahora, revierte lo que hayas hecho, y podemos fingir que esta conversación nunca ocurrió. Necesitaría acceso completo al sistema, dije, observando su reacción cuidadosamente. El alivio inundó su rostro como el amanecer después de una larga noche. Absolutamente. Derechos administrativos completos. Lo que necesites. Déjame preparar mi equipo. No hay tiempo, espetó. El coche espera abajo. Agarré mi caja de herramientas, dejando deliberadamente atrás mi computadora portátil personal. Como bajábamos en el ascensor, Ximena hizo 3 llamadas frenéticas, diciéndole a cada persona que yo estaba cooperando plenamente con la restauración del sistema. El sedán negro que esperaba afuera tenía los cristales tintados y un conductor que nunca reconoció nuestra presencia. Tácticas de intimidación corporativa aprendidas de las películas y los casos de estudio. Toda la junta está reunida un domingo por la tarde, dijo Ximena mientras conducíamos por calles vacías. Todos esperan tu experiencia. Me siento honrado por su confianza. Ella no respondió, solo tecleó frenéticamente en su teléfono mientras nos dirigíamos hacia la reluciente torre de oficinas. Cuando llegamos, Kevin Barrera nos recibió en la entrada de seguridad. El consultor que había estado siguiendo mi trabajo tenía un aspecto terrible, sin afeitar, ojos inyectados en sangre, la expresión atormentada de alguien que descubre que los tutoriales de Internet no lo prepararon para fallas de sistemas del mundo real. Gracias a Dios, dijo cuando me vio. La autenticación del sistema central está fallando en cascada. Los protocolos heredados están rechazando los intentos de acceso estándar. Todo está volviendo a configuraciones que nunca he visto. Asentí pensativamente, como un médico examinando los síntomas. Muéstrame lo que estás experimentando. La sala de juntas ejecutiva se había transformado en un centro de mando de crisis. Las computadoras portátiles cubrían la mesa de caoba, los cables serpenteaban por todas partes como espaguetis electrónicos. Rodrigo caminaba de un lado a otro mientras ladraba órdenes a su teléfono. Diego estaba encorvado sobre varias estaciones de trabajo, a punto de llorar. Gerardo de Recursos Humanos estaba sentado en un rincón, probablemente calculando la responsabilidad legal. Todos guardaron silencio cuando entré, como pacientes esperando el diagnóstico de un cirujano. Howard, dijo Rodrigo, con evidente alivio a pesar de su arrogancia habitual. Gracias por venir. Sea lo que sea que esté pasando, lo arreglaremos. Reincorporación total. Paquete de compensación ejecutivo. Paquete de compensación ejecutivo. 25 años demasiado tarde. Miré mi reloj, 7:15 de la noche. 15 minutos hasta que los protocolos de autenticación expiraran permanentemente y las barreras se disolvieran por completo. Déjenme ver qué está pasando, dije, sentándome en una silla en su estación de monitoreo principal. Me dieron acceso a una estación de trabajo de diagnóstico, rodeándome como padres ansiosos que observan a un cirujano operar a su hijo. Escribí comandos lentamente, observando las pantallas de estado del sistema mientras los ejecutivos rondaban detrás de mí. Los protocolos estaban en cuenta regresiva exactamente como estaban diseñados, preparándose para dirigir todas las comunicaciones ejecutivas a los canales de supervisión federal donde los sistemas automatizados de detección de fraudes marcarían cada transacción sospechosa. ¿Y bien? Exigió Diego después de 3 minutos de tenso silencio. ¿Cuál es el diagnóstico? No pasa nada, dije con calma, estudiando las lecturas que contaban una historia que no podían comprender. El sistema está funcionando exactamente como se diseñó originalmente. ¿Entonces por qué está fallando todo?
Preguntó Kevin, mirando mi pantalla como si el código de repente tuviera sentido para él. No está fallando. Está volviendo a la configuración de transparencia de referencia. Rodrigo se adelantó, con el sudor visible en la frente. ¿Qué significa eso? Habla claro. Volví a mirar mi reloj, 7:18 de la noche. Significa que en aproximadamente 12 minutos, todas las comunicaciones a nivel ejecutivo comenzarán a dirigirse a sistemas de supervisión externos, así como a las redes internas. La habitación quedó en silencio, excepto por el zumbido de los sistemas de refrigeración sobrecargados y el sonido lejano del tráfico muy abajo. ¿Qué comunicaciones?, preguntó Ximena, con la voz apenas audible. Todas ellas. Cada correo electrónico, mensaje, llamada de conferencia grabada y transacción digital de las oficinas ejecutivas durante los últimos 6 meses. Me levanté lentamente, saboreando el momento. Incluyendo la documentación detallada de los desvíos de fondos de la Afore a inversiones personales en criptomonedas. Rodrigo se quedó sin color. No puedes hacer esto. Ya lo hice, respondí con la tranquila satisfacción de alguien que lo había planeado todo a la perfección. El protocolo de autenticación requiere mi validación cada 72 horas. Cuando me despidieron, esa validación se detuvo. Ahora el sistema está volviendo a su estado natural. Deténlo, Diego ordenó, con la desesperación quebrando su voz. Ahora mismo. No puedo, dije con sinceridad. Es irreversible una vez que la cuenta regresiva llega a 0. Incluso si quisiera ayudarlos, cosa que absolutamente no quiero. Kevin me apartó y comenzó a teclear desesperadamente, sus dedos volando sobre las teclas como un pianista intentando un concierto imposible mientras la orquesta ardía a su alrededor. Debe haber un comando de anulación. Una puerta trasera administrativa. Algo. No la hay, dije, observándolo pasar por intentos de acceso que habrían sido divertidos si no estuviera tanto en juego. Lo diseñé de esa manera después de que me culparan por su última iniciativa de modernización que borró esos registros de transacciones. Ximena me agarró del brazo con una fuerza sorprendente. Escúchame con mucha atención. Arregla esto de inmediato y te daremos cualquier cosa. Puesto en la junta. Salario de ejecutivo. Opciones sobre acciones. Lo que quieras. Me solté de su agarre, estudiando los rostros que se habían reído de mi despido solo unos días antes. Deberían haber considerado eso antes de decidir que yo era desechable. 7:19 de la noche. Los ejecutivos comenzaron a gritarse unos a otros en un pánico que era hermoso de presenciar. Apaguen los servidores. No podemos detener las operaciones globales. Llamen a nuestros abogados. Destruyan los discos duros. Saquen los cables de red. Gritó Kevin, zambulléndose debajo de los escritorios como si el edificio estuviera bajo ataque. Eso no ayudará, dije con calma. Los cambios de enrutamiento ya se han propagado a los sistemas de respaldo. Cortar las conexiones ahora solo activaría los protocolos de emergencia que restauran todo automáticamente. Caminé hacia la puerta, pero 2 guardias de seguridad me bloquearon el paso. Hombres grandes con trajes baratos que probablemente pensaban que esto era solo otro simulacro de seguridad corporativa. No te vas a ir, dijo Rodrigo, con la voz temblando de rabia y desesperación. No hasta que detengas esto. Eso es detención ilegal, señalé, manteniendo el tono conversacional que parecía ponerlos más nerviosos que si gritara. Es proteger la seguridad económica nacional, replicó desesperadamente. Lo que estás haciendo es terrorismo corporativo. De hecho, me reí, un sonido que pareció sorprender a todos, incluyéndome a mí mismo. Exponer delitos financieros no es terrorismo. Es exactamente para lo que se diseñaron los sistemas de supervisión federal. 7:20 de la noche. Mi teléfono vibró una vez. La cuenta regresiva había llegado a 0. Alarms comenzaron a sonar en varias computadoras simultáneamente. Mensajes de advertencia rojos parpadeaban en todas las pantallas como luces de Navidad diseñadas por alguien que tiene un ataque de nervios. Kevin maldijo en voz alta y de forma creativa, combinando términos técnicos con blasfemias de maneras que habrían impresionado a un ingeniero. ¿Qué está pasando?
Rodrigo gritó por encima del caos electrónico. Cascada de fallos de autenticación, leyó Kevin de su monitor, con la voz quebrada. Los protocolos de seguridad vuelven a la configuración de referencia. Las particiones de datos se disuelven. Las comunicaciones se dirigen a sistemas externos. En español. Ximena gritó. Respondí por él con la satisfacción de alguien que lo había planeado todo a la perfección. Significa que sus secretos ya no son secretos. Las siguientes 4 horas fueron un caos más entretenido que cualquier cosa que hubiera visto en televisión. Los especialistas en informática pasaron por medidas cada vez más desesperadas mientras los ejecutivos me sometían a interrogatorio tras interrogatorio. Nada de eso importaba. El sistema ahora operaba como se había diseñado originalmente, sin barreras artificiales que protegieran sus actividades criminales. A las 11 de la noche, aparecieron las primeras alertas regulatorias. Los sistemas automatizados de las agencias de supervisión financiera detectaron patrones de datos inusuales, específicamente los movimientos de fondos de jubilación que yo había señalado en 3 ocasiones distintas a través de los canales adecuados. A medianoche, Rodrigo recibió una llamada que lo envejeció una década en 30 segundos. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores tiene preguntas sobre la gestión de nuestro fondo de afore de los empleados, dijo a la sala después de colgar, con la voz hueca. Han recibido documentación preocupante que requiere una investigación federal inmediata. Todos los ojos se volvieron hacia mí como si yo fuera una especie de mago digital que había conjurado agentes de la nada. Se los dije con tranquila satisfacción. No filtré nada. Sus propias comunicaciones hicieron exactamente lo que estaban diseñadas para hacer. Ellos me mantuvieron en el edificio hasta las 3 de la madrugada, detención ilegal, pero ya no les importaba cometer más delitos. Abogados caros pasaron por la sala de conferencias, alternando entre amenazar con un proceso por sabotaje y ofrecer millones en un acuerdo para hacer que todo desapareciera. Nada de eso importaba. El sistema continuó su metódica exposición de 6 meses de comunicaciones ejecutivas, cada mensaje fluyendo hacia bases de datos donde los algoritmos de detección de fraude marcaban cada transacción sospechosa. Alrededor de las 2:30 de la mañana.